Bueno, precisamente por eso la bolsa venía trabajando, digamos, en esta contingencia, la verdad, bastante fuerte de lo que fue la tercera niña consecutiva, y esta la más significativa porque el periodo, digamos, de sequía fue amplio, y coincidentemente con esa sequía las altas temperaturas que diezmaron, digamos, el aspecto productivo de dos cultivos preponderantes en cuanto a volumen: las sojas. Digo sojas como primera y segunda, y un maíz de primera y también de segunda, con otros cultivos también, y sin olvidarnos de lo que es el aspecto forrajero, digamos, en cuanto a ganadería, que no lo mensuramos. Entonces ese desarrollo lo tuvimos, empezamos a medir la posibilidad, digamos, productiva que podían llegar a tener esas sojas en particular, cuando inicialmente se había planteado la posibilidad de llegar a casi 1.050.000 hectáreas. Cuando empezó este desarrollo, digamos, de siembra, precisamente empezó a impactar la sequía, y esas 1.050.000 hectáreas terminaron en 850.000, de las cuales se perdieron entre primera y segunda prácticamente 200.000 hectáreas. Entonces estamos hablando que realmente la superficie a cosechar de aquella planteada inicialmente de 1.050.000 terminarían en 640.000. No está cerrado, porque obviamente está recién en el aspecto de cosecha de esa parte productiva de la soja. Empezamos a valorar esos números con respecto a lo que son los márgenes brutos del cultivo, tanto de la soja de primera como de segunda, y el impacto que iba a tener. Obviamente que los números que tenemos son a priori, falta realmente avisorar qué es lo que va a pasar, cómo va a cerrar esa campaña, pero lo que pudimos ver, lo que estábamos viendo es que si una soja de primera estaba en niveles de producción cercanos de promedio a los 2.600 kilos, 2.800 kilos, esta soja de primera no va a cerrar los 800 kilos por hectárea. Y cuando nos vamos a la soja de segunda, también planteado más o menos en 400.000 hectáreas inicialmente, en las pérdidas que tuvo, estamos avisorando que ese nivel de producción no van a llegar a los 600 kilos por hectárea. Ahora, estos números inferiores a 500 millones de dólares habla de lo que el productor puso de su bolsillo para llevar adelante esta campaña y no lo va a recuperar. Son las pérdidas reales que se van a dar. Ahora, si hubiésemos tenido el promedio de rendimiento de los últimos 5 años, este número prácticamente se duplica. Nosotros habíamos hecho el servicio de información de la Bolsa de Cereales, hizo una proyección, digamos, a través de una curva de regresión, sumando lo que es, valorando lo que es la falta de agua con la incidencia de la temperatura, sobre todo con la falta de agua, y en una curva de regresión promediando los 20 últimos años de ese periodo, digamos, de faltantes de agua. Y la verdad que cuando hace el sistema de información esa curva de regresión, llegaba a niveles de promedio no mayores a los 250 kilos de soja por hectárea. Esperemos que sea estos que estamos marcando, los 800 kilos para una soja de primera y los 600 kilos para una soja de segunda por hectárea. Si lo empezamos a cifrar en lo económico, la provincia de Entre Ríos, término medio, tiene 2.200.000, 2.500.000 toneladas en la superficie de siembra habitual de esos cultivos, de ese cultivo en particular. Y ahora lo que estamos viendo es que nos vamos a llegar a las 500.000 toneladas. Ergo, tanto de la soja de primera como la soja de segunda, estamos viendo que para una soja de primera vamos a tener una pérdida cercana a los 190 millones de dólares, y una soja de segunda a los 150 millones de dólares. Esa es la plata que el productor invirtió y que no va a recuperar. Correcto, es eso. Ese está invertido y que no lo va a poder recuperar. ¿Y eso es solamente en soja? Eso es solamente en soja. Cuando pasamos a maíz para seguir en la evaluación, también estábamos inicialmente pensando que iban a ser unas casi 500.000 hectáreas. Se fueron recortando precisamente esas superficies de siembra y llegamos a un nivel de producción de un maíz de primera cercana a las 390.000 hectáreas, 380.000 hectáreas,
de las cuales se perdieron a consecuencia de esta sequía prácticamente unas 50.000 hectáreas. Entonces, cuando empezamos nuevamente a hacer ese número para el maíz en cuanto a pérdida, porque hay un margen, digamos, un rendimiento de indiferencia y un costo, digamos, de producción, llegamos a un nivel de pérdida de 165 millones de dólares del maíz de primera. Y un maíz de segunda, con un volumen menor de superficie, cercana a las 60.000, también se perdieron. Aproximadamente 10.000, o sea, significativo la pérdida de un maíz de segunda. Y estamos pensando que ese maíz de segunda no va a rendir más allá de 3.400 kilos. Cuando hacemos esa proyección, estamos en un maíz de primera, como dijimos, en 165 millones de pérdida y un maíz de segunda de 8 millones de dólares, digamos, de pérdida. Y acá hay que hacer un punto y seguido, un paréntesis, mejor dicho, porque Entre Ríos fue prácticamente la única provincia del país que este año dispuso de trigo. La sequía en Argentina afectó sobre todo a la zona núcleo de nuestro país, que ni siquiera pudo tener una cosecha de trigo como la gente. En Entre Ríos, no solamente que fue una buena cosecha, sino que fue prácticamente récord en la cantidad de toneladas que se terminaron produciendo. Y eso es un activo, un punto a favor en los números que estamos hablando y que treparon prácticamente a más de 80 millones de dólares la ganancia que dejó este cultivo. Lo sintetizamos en lo siguiente porque contamos, digamos, la de cal y la de arena, que hay que decirlo, porque nosotros tuvimos, a excepción de las otras provincias productoras trigueras, fue la más beneficiada, porque le tomó con un nivel de reserva y una condición climática ideal y tuvo un nivel de producción importante, la provincia de Entre Ríos casi histórica, hablando de trigo. Entonces también en esta balanza lo ponemos como un saldo positivo y ese saldo positivo, digamos, cuando le ponemos la compensación son 84 millones de dólares que es ganancia, que da positivo, pero cuando ponemos los cultivos de maíz, de soja, el trigo y también el sorgo, de esas 110.000 hectáreas que se hicieron de sorgo, cuando ponemos todos los cultivos más preponderantes en cuanto a volumen de superficie y de producción, estamos en un nivel de pérdida de 427 millones de dólares. 487 millones de pérdidas, 784 millones serían si tomamos o si este año hubiera habido agua y hubiéramos tenido un rendimiento promedio de los últimos 5 años. Solamente en maíz, soja y trigo y sorgo serían 785 millones de dólares lo que se hubieran podido tener. Y si a eso multiplicamos al 30% del impacto que tiene en las distintas cadenas, porque veíamos hace un par de semanas una nota que la cantidad de hectáreas que faltan, o la cantidad de toneladas que van a faltar de soja equivalen a 70.000 viajes de camiones, o 140.000 si tenemos 2 viajes por cada traslado, desde la soja al acopio y del acopio al puerto. Bueno, ese camión que no se va a hacer esos 70.000 viajes, carga combustible, va al taller, va a la gomería, va a las distintas estaciones de servicio, carga combustible, consume. Eso es un 30% más. Y ahí estamos llegando a los 1.000 millones de dólares que serían las pérdidas que va a tener Entre Ríos. En esa proyección que vos decís, con respecto a un año normal de todo y cada uno de estos cultivos, la provincia con esta incidencia hubiese perdido 784 millones de dólares. Eso hay, digamos, en las proyecciones de pérdida, es per se de lo que hace a grano, pero después hay factores que son coeficientes que van anexando a lo productivo agrícola. Es ese camión que no sale, digamos, del territorio porque no tiene ese volumen para hacer el flete, es el comercio que dejó de percibir el cereal porque lo iba a industrializar. O sea, hay un conexo y hay un coeficiente que está medido a nivel nacional que está cercano al 30%. O sea que si el nivel de pérdida es 427, lo conexo lo lleva a 482 millones de dólares. Esta fue la más rigurosa porque la estamos midiendo con aquella que fue el 2008-2009 y se hizo, digamos, una proyección con respecto de eso. Y se midió, por ejemplo, en los meses más preponderantes con respecto a llevar un cultivo de producción de grano grueso, que le decimos, la siembra de primavera-verano, como es soja y maíz,
y lo reflejamos en lo que es de enero, febrero y marzo. Si sumamos los acumulados de lluvia de esos 3 meses, la peor sequía, que fue aquella de 18-19, cayeron 146 milímetros. En años normales está dentro, en esos 3 meses, está dentro de los 300-320 milímetros. Este año fueron 131 milímetros. O sea que ha sido más rigurosa que aquella de 2018, 2019. Históricamente no tenemos un registro tan marcado como este en la incidencia, digamos, del impacto de la sequía. Y acá viene la pregunta de todo lo que hablamos en el primer bloque, ¿no? Teniendo en cuenta estos números, pensar en infraestructura de riego, hacer la inversión gigante, millonaria que se necesita para hacer infraestructura en riego, teniendo en cuenta todo lo que esto se perdió, la amortización es 1 año de actividad en una provincia como la nuestra. Es una cuestión de una decisión de política de Estado, en definitiva, porque solamente el maíz, estábamos diciendo que se perdieron casi 180 millones de dólares. El maíz, para regarlo, lo habíamos comentado fuera de cámara, pero necesita en todo su ciclo de cultivo, desde la siembra hasta la cosecha, 400 milímetros. Nuestro río Paraná, en situaciones como la que tenemos afortunadamente hoy, cerca de los 3 metros y pico, el caudal que corre por segundo son cerca de 14.000 metros cúbicos. ¿Qué significa esos 400 milímetros que necesita durante todo el periodo esas 500.000 hectáreas de maíz que se suelen sembrar en la provincia? Que solamente el río Paraná circule 2 minutos con 10 segundos. Que 2 minutos con 10 segundos no es nada, pero es una cuestión de buscarle, digamos, un contexto a la irracionalidad, si se quiere, porque en definitiva en esos 2 minutos, 10 segundos, se pierden al mar, donde se convierte en agua salada. Yo creo que con un proyecto de obra, como en un momento la provincia de Entre Ríos lo tenía planteado para precisamente esto, se puede canalizar, represar, entubar, y aquello que es presa para riego, en este caso porque lo pusimos de ejemplo al maíz, pero serviría para algo tan sensible como es el área arrocera de nuestra provincia. Pero lo está usando, de hecho. Perfecto, pero de bombeo, de pozo sobre todo, pero lo puede hacer a través de lo que es represa que se usa. Pero la misma canalización, en un exceso de precipitaciones que también lo hemos tenido, serviría también para evacuar ese excedente de agua sin producir, digamos, el daño que puede producir un exceso de agua. O sea, son políticas de Estado que se pueden instrumentar. Y para tomar decisiones a muy largo plazo, los años 1960 pasaron ya hace más de 60 años, 6 décadas, y ahí se construyó Salto Grande, se construyó el túnel subfluvial y los distintos puentes que nos unen a Buenos Aires o a la República Oriental del Uruguay, pensando en muchos años para adelante. Esa época ha pasado, pero necesitamos de vuelta políticos, gobernantes, que sean estadistas. ¿Cómo hacemos, si no aparecen, para convencerlos a quienes ocupen los lugares de que tienen que pensar de esta manera? Yo creo que consensuando con áreas productivas de la provincia y en lo público y en lo privado. En lo privado hay instituciones, hay personas, hay empresas que están celosas para que estas cosas ocurran. No solamente desde el punto de vista económico, sino para dar una solución a flagelos que se pueden contemplar y minimizar, como este impacto de la sequía. O sea, lo otro sería un seguro multirriego, pero a mí no me corrige la no producción. Entonces, ¿por qué no nos abocamos realmente a tratar de corregir esto? Y eso, digamos, esa inercia que nosotros institucionalmente podemos tener junto con otras instituciones que están preocupadas por este quehacer, y tenemos, digamos, el diálogo con lo político como para llevar adelante una estructura o una obra de infraestructura de esta, no solamente para lo que es riego, lo hemos hablado 1000 veces, digamos, en lo que hace a camino, en lo que hace a puerto, en lo que hace a conectividad. Se puede, la verdad que se puede lograr, pero es cuestión de poner, digamos, la energía hacia dónde debe ir. Yo concluyo con una situación preocupante y sobremanera.
creo que por ahí no podemos pensar en una situación de esta, de corregir, cuando tenemos, digamos, un nivel de pobreza y de indigencia significativo en el territorio, no solamente provincial, sino a nivel país. Pero no es, digamos, se puede construir la educación, sacar de la pobreza, sacar de la indigencia, pero también conduciendo a este tipo de obras como para que una provincia sea mucho más previsible, porque nosotros estamos hablando de un grano no producido con lo que significa en la provincia, por ejemplo, el maíz en el aspecto productivo y de conversión, en lo que hace a la parte productiva avícola.